Saludos. Las redes sociales, a mi juicio, son parte de un futuro interesante. ¿Por qué? Porque son medios nuevos, pero con el tiempo la gente y las sociedades entenderán y los irán regulando para que tanta mentira y tanto show y tanto laboratorio no funcione. Pero yo las defiendo. Es un espacio de catarsis. Gracias a las redes la gente no anda por ahí atracando y matando y haciendo gestos de violencia porque en las redes suelta todo. Pero de vez en cuando aparecen cosas interesantes en las redes y esa es la manera en que voy a presentar a Juan Carlos Rey, que es antropólogo, hijo del famoso Juan Carlos Rey, Politólogo. papá, que escribía y era una de las referencias culturales de los lectores de periódicos. Que antes, ¿tú te acuerdas de Juan Nuño? Claro. Juan Nuño era un tipo que le llevaba la corriente a todo el mundo, pero como era un filósofo, un hombre leído, yo lo leía mucho. Había varios que eran así, Emeterio Gómez también tenía esa cosa contracorriente. Ahorita lo que tenemos es unos aduladores, la gente que le dice a los demás lo que quieren oír, así sea un error, una equivocación o una falsedad, porque si yo complazco el auditorio diciendo lo que quiero oír y no digo nunca lo que yo quiero, yo soy un falso. Y tu artículo es un contracorriente, pero lo vi por todos lados. Es más, aquí Leonardo Morales, politólogo, dijo, mírale ya a mí me lo había mandado Luis Fuenmayor, el ex rector me lo mandó, donde tú estableces que a veces hay que escuchar a los blandos. Cuando yo lo leí, la lógica que tú utilizas ahí me pareció muy correcta. No voy a adularte porque, ¿para qué? Pero tiene mucho esto con lo que estamos hablando, ¿ves? Hay una realidad, y cualquier realidad, tu matrimonio, tú estás casado, tienes unas obligaciones legales, pero va ella o tú montas cacho. Te saliste de la legalidad porque me montaste cacho, estás haciendo trampa, fraude. Y entonces tú colocas a la esposa en una situación de hecho. O sea, tú no discutiste con ella eso no estaba dentro del contrato matrimonial, sino que tú te apareciste, mira, me voy porque me conseguí una muchachita 40 años más joven que tú. Ahí la ofendes además, porque que la cambie por una muchachita, eso es horrible. Pero es una situación de hecho, tú no la estás aplaudiendo, no te la buscas, a lo mejor la buscaste, sin darte cuenta o darte cuenta porque los matrimonios es así. Pero Venezuela está viviendo unas situaciones de hecho. Entonces la gente, que voy para el tribunal, que la TCJ no, que sí, que hay bando y bando. Porque es uno de los problemas que pasa, que hay dos referencias polarizadoras que cada una tiene un cuento. Y si tú te cuadras con una y desprecias los argumentos del otro, y viceversa, si no lo reconoces, es muy difícil. Entonces llegamos a un punto en el cual el país no tiene, a mi juicio, salidas en el esquema que está planteado. Porque el gobierno ha dicho más de 1000 veces, hasta la CCA, que no le va a entregar a aquellos que actuaron en su contra, con los americanos pidiendo sanciones, que han permanentemente puesto en duda, lo han desconocido. No les voy a entregar, pa. Y como quiera que esto no es, fíjate, ¿tú te acuerdas que Petro le dijo a Maduro, la democracia liberal? Hay una gente hablando de la democracia liberal, pero el socialismo del siglo XXI no es la democracia liberal, es la revolución y tiene unos códigos, unos discursos que hemos escuchado durante 25 años. Entonces no los puedes medir como la democracia liberal, porque te estás equivocando. Ellos son lo que son, no lo que tú dices que eres. Dicho esto, comencemos a hablar porque ya lo estábamos haciendo, pero compartamos reflexiones sobre esto. Sí, no, muchísimas gracias primero por invitarme, ¿no? Y ya con esa introducción tan larga, lo que me habían advertido de tu programa, de que tú tienes unas participaciones donde dejas poco espacio al entrevistado. Es verdad, gracias, ¿no? Gracias por darme de entrada. Bueno, ahí estamos. También esa era una de las recomendaciones, da un golpe Menos de entrada. mal que lo hiciste, porque ya eso te pone en un grado de superioridad frente a mí que soy un bocón. No, superior jamás. Mira, en primer lugar, Kiko, mi intención con el artículo, donde yo decía, el artículo se titulaba nos hacen falta las voces de los tibios, ¿sí?
Mucha gente me dijo, pero bueno, tú no te refieres a los tibios, tú te refieres más bien a la gente ecuánime, a la gente que trata de ver un lado u otro, trata de ver salidas pragmáticas ante una situación, de hecho, muy, muy compleja en la que estamos. Y yo decía, claro, lo que pasa es que cuando uno trata de salirse de cualquier corriente en esta polarización de opinión, desde cualquiera de las dos corrientes empiezan a decir, con los tibios no queremos nada, tú eres un medias tinta, tú eres un guabinoso inclusive. Y yo también decía en el artículo que para poder tener una posición crítica además sincera con lo que uno ve de la realidad o lo que uno de alguna manera percibe de la realidad, hay que ser más bien mucho más radical y mucho más fuerte para recibir esa andanada de lado y lado, que es bien, bien compleja, ¿no? Entonces, en este caso el tibio, reivindicando ese epíteto de tibio, que no es también el de la Biblia, de a los tibios los vomitaré de mi boca, eso lo dice en el Apocalipsis. Entonces, dentro de nuestra concepción muy católica, también el tibio es visto como alguien sospechoso. Reivindico es que si me dicen tibio por tener una posición crítica, una posición donde veo de lado y lado y trato de salir de una salida o trato de buscar opciones o sugerir, porque yo no soy actor político tampoco, sugerir opciones pragmáticas. Si por esto me dicen tibio, bueno, bienvenidos sean los tibios. Pues. En ese caso yo lo veo de esta manera. Y en la situación que vivimos, yo creo que hace falta de alguna manera ir un poco contracorriente, ¿no? Yo tengo esa bendición y con mucho orgullo yo llevo el nombre de mi papá, y él era así. Para mí también eso es un peso y una responsabilidad, porque cargar el nombre de mi papá es complejo porque es un señor que, ese sí era una persona con muchísimo más conocimiento que el que yo puedo tener, con muchísima más experiencia que la que yo pudiera tener. Él sí era un politólogo, un científico que analizaba la política desde una perspectiva científica y hoy día uno puede leer sus textos y son muy actuales, muchos de ellos, ¿no? Yo simplemente como antropólogo lo que procuro es tener una aproximación desde las ciencias sociales y mucho más desde abajo, desde lo que uno ve en la sociedad, de lo que uno ve en la calle. Porque realmente eso, al no ser ni politólogo, ni jurista, yo no puedo opinar de qué hace este o qué hace este otro, si esto es legal o esto no es legal. Yo simplemente veo lo que está viviendo el venezolano en la calle y las percepciones que tiene. Y realmente el pueblo venezolano es un pueblo también muy sincero. Y cuando está molesto con alguien o cuando está y se siente atacado por alguien, se siente atacado o se siente molesto con mucha sinceridad. Bueno, hay todo un contexto creado también por estas matrices de redes, matrices mediáticas, que hacen también, que construyen esas percepciones. Entonces yo creo que sobre esto nos toca reflexionar y reflexionar sin miedo. Yo creo que también este tema de, bueno, obviamente la gente en este contexto tiene miedo de hablar, pero yo más que miedo de hablar por algún tipo de represalia, no, yo creo que la gente tiene miedo de hablar por sentirse excluida de los grupos sociales. ¿En qué sentido? Pues si yo digo, mira, a mí me parece que que tú apoyas, pero no que B, que tú también apoyas, me excluyes. Pero si se lo digo al otro, también me excluye. Y entonces me vuelvo un paria social. Y eso nos da miedo, nos da pánico. Yo creo que ante esa situación, de alguna manera, quienes pensamos esto debemos tratar de darle fuerza a estas voces. Tú sabes que la gente que viene y dice, tú no dejas hablar, no se da cuenta que este es un programa de 1 hora, 45, que es largo. Entonces la mayoría de la gente va a decir un discurso, lo dice y después le queda media hora. Y entonces yo la relleno. A la 1 y a las 10 Kiko sí otra vez, pero eso es al final. Ahorita vamos al corte.
Juan Carlos Rey con nosotros. Hay algo de lo que dices que vengo sosteniendo. En mi propia reflexión sobre la política, yo toda la vida he estado metido en política, no soy militante, me fastidian los partidos, pero creo que la política es un arte inteligente, te obliga a pensar, te reflexionar, y sirve para la vida, porque si dominas la política, pues nadie te va a fregar ni en los trabajos, ni en las relaciones, ni nada, porque tienes una capacidad de analizar las cosas. Entonces, fíjate, en Venezuela tenemos una situación en la cual los códigos con los cuales los factores polarizadores se enfrentan son muy parecidos. Maduro le dice a María Corina que ella es la sayona, el diablo, satánica, fascista, mala. Y María Corina dice que esto es una guerra por la dignidad, contra los malos, que hay que tener valentía, coraje, pero Maduro también habla de valentía y coraje. Entonces, la pelea desde el 11 de abril hasta nuestros días ha sido una pelea a ver quién de los dos factores es más fuerte. ¿Cuál es el más fuerte? Hasta el día de hoy, María Corina su campaña le hizo, él está débil, yo tengo la mayoría, nosotros vamos a ganar y Maduro va a tener que entregar, le voy a mandar un salvoconducto, todo eso que ella dice, y el otro le dice, jamás te voy a entregar. Entonces, en esas situaciones, debes analizar, ¿cómo es que entonces salimos del conflicto? Claro, ahí lo primero es que tendríamos que pensar, a mi modo de ver, cómo entendemos la política. Porque una cosa es entender la política como esa lucha por el poder político, y otra, la política como esa vía de acceder al poder para transformar la realidad. Y transformar la realidad social en beneficio de un colectivo. A veces a mí me da la impresión de que nos quedamos muy enfrascados en la política como la lucha por el poder, dentro de unos medios totalmente democráticos. Ojo, cuando hablo de lucha en este sentido, o la confrontación, pero confrontación democrática por el poder, y nos olvidamos del poder ¿para qué? El poder para transformar una realidad, para beneficiar un colectivo. A veces yo creo que nos quedamos en yo voy a tener el poder, no, pero tú tienes el poder, pero entendemos además el tema electoral un poco como nos ha pasado, como un concurso de popularidad. Y para ganar una elección sí te basta con ser popular, pero para gobernar no te basta con ser popular. Y sobre todo si tu vía para acceder a ser popular es simplemente decir lo que una matriz de opinión quiere o una matriz de opinión supone que es lo que la gente está esperando oír. Cabrujas hablaba mucho en El estado del disimulo, habla de esto, de que el venezolano solamente puede acceder a la presidencia aquel que promete lo imposible. Caer en esa trampa, yo creo que nuestros líderes políticos deberían tener una responsabilidad importante en no dejarnos caer en esa trampa, en apoyarnos y en formarnos, pero construyendo una conciencia política un poco más allá de que el tema político no es simplemente una elección, el tema político no es simplemente un asunto de llegar al poder, sino de llegar al poder y tener dentro de una situación de hecho capacidad para gobernar en beneficio de toda la población. Yo creo que ahí hay unos aspectos importantes que deberíamos considerar. Fíjate, la gente dice, ¿cómo Venezuela es un país rico, petrolero, que tiene coltán, que tiene todo, no consigue el desarrollo? Cuando tú revisas la historia venezolana, tú eres antropólogo, mira, descubres que hay una constante que tiene que ver con Bolívar. Bolívar es un hombre muy fuerte. Tiene que ver con Páez, con Boves, que eran muy populares, pero duros. Y tiene que ver con Carujo cuando habla con Vargas y lo tumba en el golpe de Estado. Le dice, el mundo es de los valientes. Y Vargas le dice, no, de los hombres justos. Venezuela se ha debatido permanentemente en discursos de fuerza, las revoluciones, las montoneras, cada una era más valiente que la otra. Y entonces, el código de valentía, de coraje, de honestidad, de transparencia, de decir la verdad, de enfrentar al adversario y decir las cosas en su punto, nos ha guiado hasta el día de hoy. Pero eso es un código que hoy la situación la complica, no la resuelve, porque el problema no es de valentía, de coraje, de ver quién es más fuerte, no. Porque quién es más fuerte entre la oposición que dijo que ganó la elección
que tiene las actas, que publica, que dice que el TCJ no es la instancia, etcétera, o el gobierno que tiene la institucionalidad. La elección de la Universidad Central de Venezuela no se hizo durante no sé cuántos años, la rectora se quedó allí, ¿cómo se llama? La odontóloga. Cecilia. Cecilia, no sé cuántos años, porque no había manera de hacer elecciones, porque se propuso una reforma para que votaran los empleados y los estudiantes casi al igual que la academia, y hasta que al final se produjo un acuerdo y hubo la elección. Se produjo un acuerdo, porque si no se produce un acuerdo, fíjate, el Colegio de Médicos tiene años sin elecciones. Si no produces acuerdos, pues te quedas paralizado y se impone la institucionalidad del más fuerte. En Venezuela, desde 1958 hasta nuestros días, 22 intentonas de golpe de Estado, Chávez y Carbón, y ninguna ha logrado cambiar por la vía de las armas la realidad, porque el poder del Estado es muy fuerte. Y dígame ahora que tú ves las policías profesionalizadas en repeler manifestaciones y una manifestación de 500.000 personas con 20 minutos de bomba lacrimógena la acaban, como pasó el 19 de abril que se tiraron para el Guaire, que yo estaba ahí. Entonces, si sigues en el código de la valentía, a ver quién es el más fuerte de los dos, no hay salida. Claro. No, pero es que desde que tú mencionaste Carujo y Vargas, formándose la República de Venezuela, estábamos naciendo, esa discusión hay una necesidad de responder a una situación de hecho. Carujo y Vargas dicen, no, pero hay una legalidad que hemos constituido y por esto es que dice los hombres justos en la justicia de leyes, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de que del siglo XIX, esa idea que nosotros tenemos de Venezuela, Venezuela constituida, Venezuela se formó como Capitanía General en 1777, apenas está conformándose como unidad, no hay una conciencia nacional, sino la conciencia nacional de la independencia y todo lo que implicó la independencia en el territorio venezolano, ¿no? En ese momento también tenemos una Venezuela totalmente disgregada. Elías Pino Iturrieta habla del país archipiélago, ese país consolidado como unidad territorial, pero desconectado entre sí, no solamente desconectado de caminos y vías, sino también desconectado culturalmente, y buena parte de estas luchas entre caudillos tiene que ver con esa desconexión de un todo que Guzmán supo entender muy bien y creó a partir de la educación pública nacional, el culto a Bolívar y una conciencia nacional. Nosotros, y es mi impresión, eso yo lo escribí en otro artículo, nos hemos archipielagizado, no quisiera decir balcanizado porque nos hemos segmentado, nos hemos vuelto un archipiélago social y político. Resulta que yo tengo mis amigos y todos son de una tendencia política, todos son más o menos, comparten algunos espacios y algunos intereses conmigo y solo hablo con ellos y veo el país como ellos lo ven y compartimos, intercambiamos y consolidamos nuestra visión del país. Y eso le pasa a otra persona. Y en estos polos políticos que nos han incentivado, nos vamos montando así y dejamos de ver al otro y entendemos la realidad como exclusiva, y honestamente la entendemos así, como exclusivamente la que nosotros vemos, y no vemos que puede haber otras realidades. Por ejemplo, quien no pasó necesidades reales entre 2017, 2018, 2019, necesidades que tenían que ver con alimentación, no solamente económicas, porque podía haber dinero y no se conseguía la comida. Quien no pasó eso puede pensar que ahorita el venezolano puede estar dispuesto a sufrir eso. No, quien lo pasó no quiere volver a eso bajo ningún concepto. Así es. Entonces, tenemos que entender y ser más empáticos con esas realidades del otro. Yo veo ahora que nadie quiere conversar con el otro. Y esa es otra cosa que es importantísima. Y no hablo solamente de los líderes y de la dirigencia, sino de nosotros mismos. Nosotros mismos desde abajo. No, porque es que este es de tal tendencia. O no, yo no voy a hablar con él porque él me parece que es amigo de estos otros que están en esta... Y yo creo que más bien uno debería tratar de lanzar muchos más puentes para tratar de ir tejiendo un enramado social y político que nos permita superar estas situaciones de hecho que son perjudiciales para todos. Vamos a seguir hablando. Está interesante, me gusta lo que estás diciendo. No para alabarte, sino que fíjate que en la comprensión y en el cuento histórico, en referencia a lo que te dijiste, vas ubicando cosas que son definitivas ahorita.
Si no las entiendes, no salimos del juego trancado donde estamos. Ahora, una gente polarizada, tú sabes que la polarización es un proceso del cerebro. O sea, si tú te llenas de rabia, de molestia, de cosas, la cortisona se te instala y te vas poniendo bravo y te radicaliza. Y la radicalización, cuando no logras tu objetivo, se convierte en frustración. Y entonces te alejas del conflicto. Cuando estemos al aire, seguimos hablando de esto, con usted también, porque aquí hablamos todos, aunque no parezca que el único que habla soy yo. Seguimos con Juan Carlos Rey, antropólogo, conversando sobre el tema que estamos viviendo. Hay un problema, fíjate, los Estados Unidos es un país, la gran potencia, y los países de Europa, porque en sus procesos de formación como república, casi todos pasaron por guerras civiles, por procesos complejos, pero lograron en su constitucionalidad unas instituciones sólidas. Fíjate, en Inglaterra o en España, donde hasta la figura del rey está ahí, que son milenarias. Entonces, esa institucionalidad sólida es la que le permite el desarrollo porque genera estabilidad y además puntos de partida iguales en las leyes. Es decir, un presidente puede ir preso o cualquiera que viole la ley. No está en discusión la institucionalidad. En nuestros países, en Venezuela, hay no sé cuántas constituyentes, todo el que llega cambia el armatoste que conforma el Estado, entonces cambia todo. En el caso de Chávez, Chávez cambió desde los nombres, la bandera, el caballo, cambió el concepto que él manejaba del Estado, no era el concepto de Adey Copey, no era la democracia liberal republicana. Hay gente que hablando de la república, pero ven acá, estos tienen 25 años diciéndote que son revolucionarios. Tú no lo has oído que dicen que un solo poder, que el Estado, todo funciona no en independencia de poderes, sino que hay un partido, Estado-Gobierno, que ahora es cívico-militar policial. Tú no estás oyendo lo que ellos te están diciendo. O sea, vas a insistir en que la visión democrática que yo tengo de manera de ver la cosa es la de ellos. Entonces, ¿de quién maneja la institucionalidad de hoy? ¿Quién la construyó? ¿Quién la armó? 25 años de gobierno. Entonces, si tú vas a ponerte a decir que la presidenta del TCJ no tiene facultad como presidente de la sala electoral, además la recusa porque ella fue militante del gobierno, si tú te pones, eso está bien que lo haga porque está sometiendo a la ley a discusión, pero tú tienes que entender que ellos también tienen su discurso, que cuando dicen que van a la sala electoral, yo ponía el ejemplo ayer de Escarrá, lo dicen con una argumentación que tiene su lógica, no la tuya, la de ellos. Entonces, en este torneo donde yo desconozco, el gobierno nunca tiene la razón y el gobierno dice, tú tampoco la tienes, tú no existes, no sé qué cosa, allí es donde se complica la cosa porque la polarización se convierte en un callejón, como decía ayer Egle Lobato. ¿Cómo salimos del callejón? Claro. Bueno, si tuviéramos la bola de cristal, pudiéramos dar la orientación de cómo salir del callejón. Obviamente no sabemos, pero en este buscar, en este discutir, en este tratar de reflexionar sobre lo que somos, sobre nuestro pasado, lo que somos todos, ¿sí? Que somos bien diversos, es que podemos ir avanzando, pienso yo. Es la esperanza que no podemos perder de avanzar. Lo primero que yo ahí reflexionaría tiene que ver con que es evidente, o sea, Venezuela, yo sé que a los historiadores y a mucha gente, incluso a mi padre, no le gustaba mucho hablar de la Quinta República, ¿sí? Decía, bueno, pero eso es una construcción que no tiene ningún sentido. Pero realmente hay una refundación de Venezuela a partir de la Constitución de 1999, eso no lo podemos negar. Y es una forma nueva de concebir no solamente a la institucionalidad, sino también del funcionar de la administración pública y que se ha ido consolidando y avanzando y reconstituyéndose en estos 25 años. Y esto
tenemos que reconocerlo, es una realidad de hecho. Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí, vuelvo y repito, yo no soy para nada, no tengo elementos ni jurídicos ni de administración y políticas públicas para hacer un análisis científico, pero cuando analizamos nuestra institucionalidad desde un modelo positivista o más bien desde un modelo clásico republicano, decimos, epa, ¿qué está pasando aquí? Esto no funciona muy bien. Pero realmente esa es la institucionalidad que tenemos y funcionamos, y así es la manera en que operan nuestras instituciones. Entonces tenemos que reconocer que es una realidad, por un lado, legal, con unas particularidades, y por otro lado, es una realidad de hecho. Ahora, yo creo que aquí también hay un tema en el que yo siento que tenemos como siempre un hilo suelto que se nos va descosiendo, que tiene que ver con las constituciones y la ley. Nuestra constitución, y siempre se decía desde el 99, es una constitución programática, hacia dónde vamos en este país, cómo vamos a construir en este país. Y entonces, si en algún momento hay algún artículo que no se está cumpliendo, pero es que eso es lo que vamos a lograr cumplir y es la tarea del Estado, es la tarea del gobierno, hacer que se garanticen todos los derechos que están en la constitución y el funcionamiento sea orgánico. Pero también nos pasa que en esto no se cumplió o esto no se cumplió, generamos algunos espacios turbios o borrosos, no sé cómo decirlo, donde se generan discusiones y que nos desencuentran muchas veces de manera muy, muy grave. Esto de, a mi juicio también personal totalmente, no asistir al TSJ una vez que el CNE introduce el recurso, el presidente introduce el recurso en el TSJ y el CNE está abocado, reconoce al TSJ, bueno, es nuestra institucionalidad, es la institucionalidad que tenemos, esa es nuestra instancia. Yo creo que tenemos que trabajar en función de esas institucionalidades. Ahora, también tenemos que, de alguna manera, reconocer que hay otras formas de pensar la institucionalidad. Y esas otras formas de pensar la institucionalidad, desde el Estado debemos darles respuesta, o se le debe dar respuesta. Sobre todo orientando, guiando para que los procesos en los que estamos puedan desarrollarse de alguna manera que sea productiva y positiva para todos. Porque realmente mi gran preocupación es que yo siento que estamos en un juego trancado y bajo una olla de presión en la que nadie quiere ni siquiera ver un poquito más allá, porque nos da miedo también. Nos da miedo que esto nos explote en la cara. Fíjate, la situación de hecho que estamos hablando, el TSJ va a producir una situación de hecho. Al sentenciar, lo que va a sentenciar, que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eso la institucionalidad va a respaldar a la institucionalidad. Es decir, los vacíos que se generaron con el CNN en el momento que no publicó no totalizó ni publicó las actas, pues allí van a aparecer. Entonces eso coloca a la política en un llegadero muy complejo, porque ya en parte de nuestra vida institucional la hemos vivido. O sea, porque si a ti te parece que la institucionalidad no es justa, no se cumple la Constitución, no se cumple la ley, tú tienes unos derechos, tú no tienes que aceptar eso. O sea, tú no puedes agarrar y decir, mira, me vas a imponer una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Eso es una cosa. Tú tienes el derecho a pataleo, que en Venezuela es normal, pero tienes que situarte en los caminos que vas a seguir, porque si te sales de la legalidad, esos son unos escenarios que te conducen a Guaidó. Sí, y hay unos mecanismos, o sea, hay unos mecanismos. Tú no crees en estos mecanismos, pero son los que están. Vamos a seguir hablando de eso, Ana, cuando regresemos. Juan Carlos Rey, fíjate, todo eso que se está haciendo desde la OEA, que son un poco zánganos, el señor Almagro no entra para el cielo nunca, pero que llegaron a un consenso en cuanto a solicitar que se publiquen los resultados. Eso, todo el mundo, porque tienen que publicarse los resultados. No puede haber una elección
donde hay una totalización sin los respaldos, tiene que haberlo. Si no genera, bueno, vas a generar tú mismo una propia inestabilidad muy fuerte. Tiene que haber la publicación de unos resultados. Pero como todo parece indicar que el TCJ, con todas estas cosas que está haciendo, va a aparecer un resultado, tienes que plantearte si lo acatas o lo desacatas. ¿Y qué significa la decisión de acatar y desacatar? Porque tú puedes, yo he venido diciendo, Donald Trump dijo que le hicieron fraude y tiró a la gente para el Congreso y un poco muerto. Y lo juzgaron y ahí está. El señor Bolsonaro igual, le dijo que Lula le había hecho trampa, tiró a la gente para acá, los policías, y ahí ya hay los tribunales lo están juzgando. El señor López Obrador durante varias veces dijo que lo habían hecho trampa, pero no se salió de la institucionalidad. Y eso que la institucionalidad mexicana, el PRI tenía como 400 años. Claro. Bueno, fue cambiando a final de tiempo y eso es lo que le permite llegar. Pero lo que hay que producir es una posibilidad de entendimiento que te saque del juego en el que te metiste, donde la fuerza y no el cerebro es lo que predomina. Claro. Además, tú tienes que entender que la institucionalidad del país es toda, que es donde viene también el tema. Si usted reconocía la institucionalidad del CNE para ir a una elección, no reconoces al TCJ, o no reconoces a la Asamblea, o no reconoces al presidente. La institucionalidad es un conjunto, ¿no? Donde de alguna manera existen unas normas, unos procedimientos, unas vías. Que no me dieron respuesta. Ahí sí viene lo que decíamos en el bloque pasado, del derecho a pataleo. Perfecto. Dentro de la legalidad. Sin ninguna duda también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo sí pienso que a la gente le genera mucha ansiedad este tema, por ejemplo, de los resultados. La gente sí quiere ver los resultados, quiere ver unos resultados oficiales más allá de las totalizaciones generales. ¿Por qué? Porque son necesarios para sobre todo, consolidar la situación que se nos está generando. Y ahí sí yo creo que nos hace mucho daño la incertidumbre. ¿Sí? Yo ahí sí pienso que sería importante tener más claro, mira, sí, en tanto tiempo hay unos procesos, unos procedimientos, el prospectivo es que en una semana, un mes, un año, no sé en cuánto, se va a generar una sentencia. Claro, obviamente, volvamos acá, los tribunales tienen sus ritmos, sus dinámicas propias que hay que respetar y ellos las conocen. Pero yo creo que sí, a la gente hay que bajarle un poco la ansiedad. Porque si no, caemos en esta dinámica de las redes, donde las redes, que son muy, muy nocivas, nos llevan para cualquier lado. Nos llevan para un lado o para el otro, porque además, y tenía un poco que ver con esta idea de los tibios de la que hablábamos al principio, las redes nos hacen creer o que tenemos muchos amigos, o que somos muy populares, o que somos, cuando realmente lo que hacemos en las redes es generar contenidos que son consumidos. Los consumidores de contenido, que los podemos llamar seguidores y que nos dan like, o me gusta, o lo que sea, o retuitean cuando era Twitter, ellos simplemente lo que están es consumiendo e interactuando con un contenido que les gusta, que les es afín. Cuando nosotros generamos un contenido que no les es afín, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y mucha gente se siente en esto, en una relación, como si fuera una relación personal, donde, mis amigos me están diciendo que no les gusto. Y eso les genera un conflicto real. Y por eso entonces evito decir lo que no les gusta, aunque quizás lo piense. Pero eso va incentivando esos polos de opinión donde aquí quieren que les digan una cosa y esto es lo que se repite y esto es lo que se incentiva. Aquí quieren que les digan otra cosa, esto es lo que se repite y esto es lo que se incentiva. Y cuando esta gente sale de su teléfono y va a la calle, viene totalmente polarizada. Y eso es un peligro. Eso es un peligro porque en las redes también hay actitudes que yo no sé si bueno, la del Potro Álvarez sirve para explicar lo que estás diciendo. Fíjate, hay alguien que pone la foto de la hija y hace una cosa perversa ahí. Y él agarra molesto y agarra y lo amenaza y se pone muy bravo. Y lo sacan de la red. Pero ¿quién de los dos tiene la razón? Yo no le voy a decir, pero yo hubiera reaccionado seguramente como reaccionó el Potro Álvarez pero, si entro en esa situación. Sí, pero si al odio te le respondes con odio. Yo sé.
Yo sé, pero no es una cuestión aquí de tener razón, porque no estamos para juzgar. Eso es lo que yo pienso. Lo que tenemos es que reconocer que se nos presentan esas situaciones, y claro. ante esas situaciones tenemos que generar algún tipo de mecanismo. Y yo no hablo de mecanismos legales, sino más bien mecanismos sociales de control, de reconocimiento. Nos tenemos que educar con respecto a las redes. Exacto, así y eso es importantísimo. Y no es una labor del gobierno, no es una labor es una labor social. Tenemos que comprender las redes también, porque pueden ser muy, muy interesantes, como para que yo publique un artículo y el artículo te llegue a ti que no me conoces, pero también pueden ser muy nefastas y dañinas y generan, bueno, han generado consecuencias lamentables para mucha gente, no solamente en este caso de polarización política, sino todo lo que conocemos en función de acosos, que es algo que es ya muy conocido. Vamos al corte, ya regresamos y seguimos hablando de todas estas cosas que son el pan nuestro de cada día. Seguimos con Juan Carlos Rey. Fíjate, tenemos que volver a la política. ¿Qué significa la política? Entender que hay unas situaciones de hecho que se están planteando. Hay dos visiones sobre lo ocurrido. Cada una tiene su argumentación. No se trata de desconocer a nadie. Al contrario, se trata de escuchar a ver dónde está el espacio que puede producir un encuentro y una negociación. Porque se ve ya que por la vía de los votos, por la vía de la fuerza, por cualquier vía, debajo de la mesa o en las opciones y en los escenarios que quiera, todo está atrancado. Porque hay una cosa base que hay que entender. El gobierno sostiene que no le va a entregar jamás a los que participaron en las conspiraciones en su contra y que le tiraron sanciones y lo hicieron perder el fervor popular que ellos representaban porque no tienen plata para hacer nada. Entonces, esa premisa que es el que tiene el poder, te la está diciendo, tú tienes que encontrar cómo transitarla, cómo la superas, porque si chocas contra ella una y otra vez, que es lo que hemos visto desde el 11 de abril hasta nuestros días, los resultados siempre son los mismos. Y Venezuela necesita cambiar. El gobierno tiene que entender que aquí tenemos que cambiar para poder producir riqueza, mejorar la economía, y eso pasa por levantamiento de las sanciones y por unas políticas distintas y una relación política distinta. Sí, mira, yo pienso que hay que ver también a la gente. Esta confrontación, que seguramente el 28, 29, 30 se dio en muchos sectores, poco a poco la misma gente va bajándole los calores de los ánimos, y en las comunidades tú ves que el chavista se reconoce como chavista, el opositor se reconoce como opositor, pero no nos podemos matar aquí en la calle. Hay alguien que tiene una bodega, voy a comprar la bodega. Hay alguien que es el encargado, será el encargado de los clubs, y hay que, de alguna manera, dialogar. Y eso en las comunidades se resuelve. La gente se conoce y la gente, tarde o temprano, tiene que convivir. Lo grave es que nuestras dirigencias políticas a veces se cierran mucho. Sin embargo, por ejemplo, a nivel económico, yo creo que el gobierno ha reconocido algunos caminos y algunas vías de reforma de sus pensamientos económicos, o su idea económica, o de funcionamiento de la economía nacional. Pero en algunos espacios tú ves que en la forma de hacer política le falta a algunos liderazgos también reconocer que hay que hacer cambios dentro de la oposición. Porque, bueno, yo también reconocí en algún momento, en aquel artículo de Los Tibios, esa archipiélago intermedio con algunos candidatos que plantearon su candidatura presidencial sabiendo que no iban a ganar. Evidentemente tenían que saber que no iban a ganar. Pero de alguna manera querían plantear un reconocimiento de una visión donde tú existes y tú también existes. Vamos a entendernos. Y yo creo que de alguna manera habría que recuperar también esas formas de visión, pero tienen que ser también constantes, ¿no? No pueden ser un partido que lo hice para la elección y después desaparecí y me fui, ¿no? O sea, aquí tiene que haber un trabajo
también de bases y de perseverancia para construir plataformas políticas que no son solamente una tarjeta electoral, sino también son una forma de pensamiento. Y es importante que el gobierno tenga una oposición también que esté convencida de que puede acceder al poder, pero desde mecanismos totalmente institucionales y democráticos, estos mecanismos que tenemos planteados. Porque si no, bueno, vamos a seguir en esta misma dinámica. Fíjate, hay un rasgo de la personalidad del venezolano, descrito en Cabruja, ahorita que lo señalas, que él estudió mucho cómo éramos para hacer las novelas que hizo. Nosotros somos, nos gustan los gallos, o sea, los habladores, la gente que tiene postura de fuerza, nos gusta que nos digan la verdad. Nosotros, el venezolano le rinde culto a la verdad. Somos muy poco a las jaladeras muy mal vista. Entonces, hay en nuestra construcción de personalidad como país una búsqueda de la libertad, del ejercicio democrático y de la tolerancia, que está desde la guerra de independencia hasta nuestros días. Eso hay que entenderlo, el gobierno tiene que entenderlo. Bueno, o sea, yo me voy a quedar en el poder toda la vida y nunca voy a cambiar. Pero la oposición tiene también que entender que si sigue en el esquema de la fuerza y de la amenaza, pues no hay salida. Eso supone la búsqueda del equilibrio, la racionalidad, la conciencia, que no es la emocionalidad, esa que vemos en las redes, donde tú dices una cosa y uno te insulta y tú lo insultas peor, y el ánimo entonces es de saturación, de negación del otro, y no solo hay la idea de que el juego está trancado, sino que se va a poner peor la cosa. No, chico, Venezuela no merece eso. Sí, no, y nosotros tenemos que buscar espacios para recuperar la esperanza. Eso sí es importantísimo, porque además eso, lo que tú decías, el venezolano, hemos vivido situaciones difíciles para todos seguramente, pero el venezolano por naturaleza, si uno ve en la historia, no es revanchista y no le gustan tampoco las injusticias. Así es. No le gustan las injusticias, no es revanchista y busca de alguna manera una salida para que podamos convivir. Y eso tú lo ves en las comunidades y eso es verdad. Entonces, nosotros de alguna manera deberíamos ampliar ese espacio. ¿Cómo lo ampliamos? Bueno, no solamente desde las dirigencias políticas, sino también desde los espacios de opinión. Yo creo que tú contribuyes muchísimo cada día a la una, con este discurso una y otra vez, porque de alguna manera, gota a gota, algo va calando. Mira, pero cuando yo te leí tu artículo, digo, somos dos. El padre Peraza, somos tres. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí, sí. Dios quiera y pueda introducirse elementos racionales, porque la política, si sigues viéndolo desde el punto de vista legal, constitucional, por ahí no hay salida. Tienes que verlo como lo es, como un conflicto de la política, que es lo que dice Petro, y lo que dice Amorín, y lo que dice Lula, que ahora nadie los quiere porque no han tomado partido definitivo. No, los mediadores tienen que ser mediadores, tienen que ayudar a facilitar las salidas, no ponerse a favor de uno o del otro, porque ahí no es mediación posible. Claro. No, y además que un mediador finalmente te propone una opción, te propone otra, y de las opciones simplemente lo que tienes que ponerlas en la mesa y analizarlas. No quiere decir que la opción que te propuso el mediador la tienes que agarrar porque sí. Yo tengo la propuesta, la estoy haciendo todos los días, de proponerle al gobierno y a la plataforma unitaria que hable, simplemente que hable. Ni siquiera que tengan una agenda, no, hablen, porque no se están hablando, ni siquiera eso. Y si tú no hablas, imagínate tú. Al menos un café deberían. Mira, te voy a invitar otras veces. Porque... ¿Cómo no? Encantado, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, porque hay que hablar, chicos, discutir las cosas, ¿vale? Y que la gente que tome lo que quiera, ¿ves? Pero hay que discutirlas. A la 1 y a las 10, Kiko se otra vez.